Vamos ahora sí a dar inicio formalmente a esta conferencia del Centro de Estudios en Desarrollo Sostenible de la Escuela Argentina de Negocios. En esta oportunidad tenemos a un gran amigo que lo conocí por allá en el año 2013 y compartimos juntos la red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social, que en su momento el ingeniero José Vázquez, por la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, donde en aquel momento estaba a cargo del área social, nos invitó a dar una conferencia allí en un hermoso congreso internacional que quedará por siempre en mi memoria, pero la verdad muy, muy lindo, adentro de la isla además, ahí en la ciudad de La Vega. Y bueno, y ahora con un rol muy importante como rector del Instituto de Ambiente, allí en República Dominicana, lo hemos invitado en esta oportunidad para que nos brinde una conferencia sobre un tema puntual, pero que nos parecía de extrema urgencia en la actualidad en todo el mundo, como es el tema del agua, ¿no? Si estamos pensando en este momento, por ejemplo, en este contexto, que el 27% de la población mundial no dispone de jabón y agua segura para poder higienizarse, ¿no? Y que es la principal traba a la pandemia, esto de lavarse las manos, el distanciamiento, ¿no? Entonces la importancia de este ODS número 6, que promueve el agua y el saneamiento, con cientos de millones de personas en el mundo que tienen serios problemas, y que en Latinoamérica, a pesar de ser una de las regiones con más reserva de agua en el mundo, este problema sigue siendo uno de los más graves. Y en nuestro país, en Argentina, también lo ha sido, a pesar de que tenemos una importante cantidad de gente con servicio domiciliario en el interior del país y en zonas muy vulnerables de la ciudad, del área metropolitana de Buenos Aires, sigue siendo un gran problema el tema del acceso al agua. José Vázquez Guerra es ingeniero agrónomo, a la vez también ingeniero agrónomo justamente en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, República Dominicana. También tiene un máster en manejo de recursos naturales y un doctorado en desarrollo sostenible en la UNICEPES de México, y tiene estudios también en Japón y en Corea del Sur, en Japón, donde él ha visitado varias veces. Así que te agradecemos, José, enormemente tu participación en esta oportunidad, y sin más preámbulo, quiero dejarlo ya con la palabra de José, y luego para finalizar, cuando sea el momento de preguntas, vamos a también comentar qué es lo que tenemos de acá a fin de año de actividades del Centro de Estudios en Desarrollo Sostenible de la Escuela Argentina de Negocios, que dirijo aquí desde el mes de junio, y también me acompaña, está aquí con nosotros participando también en la actividad, la licenciada Erika Valdizán, que es la coordinadora ejecutiva también del centro. Bueno, José, muchísimas gracias por aceptar este desafío de dar desde República Dominicana, desde nuestra segunda conferencia internacional. La primera fue con Alfonso Benito Fraile, de la Universidad de Monterrey de México, sobre un tema más general, que era la responsabilidad social en contexto de pandemia. Ahora sí, tenemos en un tema muy importante a un gran experto, así que José, muchas gracias, y te dejo ya con la presentación. Bien, muchísimas gracias, Julián de Angelo. Es para mí un honor estar junto a ti a través de la virtualidad, y los demás amigos compueblanos que se encuentran hoy día de manera virtual con nosotros en esta conferencia que desarrollaremos sobre agua limpia y saneamiento, buenas prácticas en Latinoamérica sobre el ODS 6. También agradezco a través de Julián y mí mismo al Centro de Estudios de Desarrollo Sostenible y a la Escuela Argentina de Negocios, Instituto Universitario. A todos, muchas gracias por permitirme y por compartir con ustedes esta parte del ODS número 6. Primero, antes que todo, quisiera hablar sobre el agua en el mundo. Como ya Julián hizo un preámbulo muy importante en Argentina y sobre la importancia de la ODS número 6 para el contexto pandémico que estamos viviendo a nivel mundial. La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es aproximadamente unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos, como explora la FAO en 2018,
Y pues, obviamente conocemos que el planeta nuestro tiene un 70% de agua, pero de ese 70% de agua, un 97.5% que es agua salada. El 2.5% es agua dulce. Y de ese 2.5% de agua dulce en el mundo, el 70% son glaciares, nieve o hielo. Casi el 30% son aguas subterráneas que nosotros no tenemos mucho alcance. Es muy difícil acceso. Nos queda menos del 1% para consumo humano y para el uso de los ecosistemas. Pero de ese 1%, el 69% se utiliza en la agricultura. El 19%, como vemos acá, en el sector industrial, y el sector municipal acapara el 12%. O sea que nosotros no tenemos casi agua para estar dándonos el lujo de malgastarla, de no utilizarla de manera sostenible. Algunos datos importantes que quisiera ofrecer en el marco de esta conferencia es que 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de manera o de forma segura en el mundo. La escasez de agua afecta a más de 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente según las Naciones Unidas. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento como retretes o letrinas. Y ese es un problema serio que está afectando a nuestra humanidad, no tan solo a países como tercermundistas, sino cuartimundistas, como ya se están llamándole a algunos países. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten a los ríos y al mar sin ningún tratamiento que provoca su contaminación. Obviamente, no estamos muy dados y no tenemos esa cultura en muchos países de lo que es darle un buen trato o un buen tratamiento a las aguas residuales. Por eso, en el 80% de los países no dan tratamiento al agua residual. Las inundaciones y otros desastres naturales o desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con los desastres naturales a nivel mundial. También es bueno y válido señalar que el 70% de los países han sentado las bases para la gestión integrada de los recursos naturales. Eso se ha evidenciado a través de los informes que envían las Naciones Unidas, que la CEPAL, la OEA y otros organismos internacionales que se refieren a estos temas. El estrés hídrico afecta a más de 2.000 millones de personas y se proyecta que aumente. El mundo ha perdido el 70% de las zonas húmedas naturales en el último siglo. O sea, los seres humanos estamos destruyendo nuestro planeta. En otras palabras, 892 millones de personas practicaron la defecación al aire libre. Y ese es un tema serio en casi todos los países, incluyendo a los países tercermundistas, que son los que más defecan al aire libre. América Latina y el Caribe es una de las regiones, valga la redundancia, es bueno esto, que se registró el mayor progreso en la gestión segura del agua sostenible, la gestión segura del agua, según la CEPAL, es el año pasado, el año 2019. Estos son datos que realmente, pues, llaman a la atención. La extracción de aguas subterráneas representa la mayor proporción del suministro de agua en el Caribe y aproximadamente un 52.5% del total, mientras que el agua superficial representa el 35.8%, la desalinización un 11.6% y la recolección de agua lluvia es menos de un 1%. Que debemos, adelantando esta parte aquí, de nosotros tratar de ver cómo nosotros recolectamos más agua lluvia y no dejarla escapar hacia los subsuelos y a los océanos. Porque hay un programa y ha habido programas y están habiendo programas
y más ahora para los ODS que se están cumpliendo en toda Latinoamérica para desarrollar infraestructura que permitan la recolección del agua lluvia y no se deje volver al subsuelo o a los océanos. Existe una brecha creciente en varios países del Caribe entre la demanda de agua dulce y la capacidad de satisfacer esa demanda. Fíjense, los países, por ejemplo, del Caribe, que son islas, pues nosotros también formamos parte de ellos, somos los que más en rojo estamos o lo que señala la brecha, ¿verdad? En cuanto a la demanda de agua dulce y la capacidad de nosotros mismos satisfacer esas necesidades de agua. Vamos a conocer una parte de lo que es la Agenda 2030. Realmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es valorar la protección de las personas, el planeta, la prosperidad, etc. Es la Agenda 2030 la que contiene los objetivos de desarrollo sostenible. Esto inició, por ejemplo, aquí en el año 2000, de 2000 a 2015 tuvimos o desarrollamos los ODM, Objetivos de Desarrollo Sostenible. De 2015 a 2030 ahora tenemos los ODS y apenas tenemos 5 años que estamos trabajando con los ODS. El desarrollo sostenible, valga la redundancia, es muy importante que sepamos, por lo menos recordemos, ¿verdad?, la definición. Se puede llamar desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Esto yo lo veo importante siempre recordarlo cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, de hablar qué significa desarrollo sostenible. Algunas personas se nos escapan o se nos olvida. Y como dice la Iglesia Católica, siempre hay que estar yendo a la iglesia, aunque sepamos rezar el Padre Nuestro, aunque sepamos, pues no sé, rezar en una Ave María, etcétera. Siempre debemos ir a la iglesia para decirle a Jesucristo, a Dios nuestro Señor, que estamos ahí, que estamos con Él. Aunque no sepamos todas estas oraciones, ¿no? Aquí seguimos con el desarrollo sostenible. Obviamente es una panorámica rápida. Desarrollo sostenible, podemos observar que cuenta con tres angulares, ¿verdad? Tres ejes angulares, que es la parte de la economía, la parte del medio ambiente y la parte social. Y yo le agrego la parte cultural, porque la parte cultural debe de estar también dentro del desarrollo sostenible. No nos podemos desarrollar sosteniblemente si la cultura de los pueblos nosotros la dejamos a un lado, porque estamos irrespetando a esas personas que tienen raza, ¿verdad? Antigua, mejor dicho. Por ejemplo, en la parte, dice que el desarrollo sostenible en la parte social tiene que ser equitativo y vivible, perdón. Y que la parte económica debe de ser equitativo y viable, y que la parte medioambiental debe ser vivible y debe ser viable también. Por eso hablamos de desarrollo sostenible, porque conjugamos estas tres ejes angulares del desarrollo sostenible, pero que hoy día ya estamos admitiendo la cultura como parte de este engranaje. Aquí pues tenemos los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, más sin embargo nosotros vamos a tratar el número 6, que es agua limpia y saneamiento. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y tienen que cumplirse 169 metas que tenemos que trabajar. ¿Cuándo se crearon los ODS? El 25 de septiembre de 2015, en la 70ª edición de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí fueron creados los ODS, o sea, precisamente hace unos 5 años que fueron creados. La parte de agua limpia y saneamiento, ya vamos a entrar al ODS. Al ODS 6. El ODS 6, este objetivo contempla 8 metas específicas a alcanzar en un periodo de 15 años. Ya llevamos 5 años, ¿verdad? Y vamos a decir,
por ejemplo, ¿qué son metas de ODS? Pues son una oportunidad para promover en usted mismo y en su niño acciones, pensamientos y palabras con lo que impulsen hacia la construcción, la reconstrucción de la autoestima, la autonomía, la creatividad, la felicidad, la solidaridad y la salud, según lo enuncia las Naciones Unidas. Esas son las metas, por eso se han creado las metas para desarrollar los ODS. Obviamente las metas vamos a verlas ahora. Por ejemplo, la meta 6.1, porque es el objetivo 6, es lograr acceso al agua potable. La meta 6.2 es acceso a servicios de saneamiento e higiene. La meta 6.3 es mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación. La meta 6.4 es uso eficiente de los recursos naturales. La meta 6.5 es la gestión integrada de los recursos hídricos. La meta 6.6, protección de ecosistemas relacionados en el, escúcheme, no pude ver acá, relacionado en el agua. Y la meta 6A, que viene siendo la 6.7, pero esa está exclusiva, ¿verdad? Es la creación de capacidades de gestión del agua. Cuando hablamos de capacidades de gestión, es la capacitación de personal para enfrentar, para conservar, proteger el agua y el saneamiento ambiental. La meta 6B es obviamente para incluir a las comunidades locales, que son los actores, que son las personas que tienen que estar concienciadas sobre el aspecto agua. Por eso se incluye la meta 6B, para dar participación a las comunidades locales dentro de la ODS. Y es importante también que dentro de los ODS nosotros hablemos sobre los indicadores de logro. ¿Cómo lo sabemos que hemos logrado un objetivo o una meta de los objetivos? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? El 6.1.1, porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura. El 6.21 es el porcentaje de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionado de forma segura, incluida una instalación para lavamanos con agua y jabón, palabra que mencionaba hace unos momentos nuestro queridísimo Julián D'Angelo, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque hay una gran muerte, muchas muertes en el mundo que obedecen básicamente al servicio de agua y saneamiento, a la parte de higiene, por falta de agua, jabón, y más en estos momentos de pandemia necesitamos tener agua y obviamente jabón para poder aislar lo que se llama el virus COVID. Entonces, la 6.3.1, que ya viene a hablar de la parte del saneamiento, ¿verdad? Porcentaje de aguas residuales tratadas de forma segura. Y la 6.32, porcentaje de masas de agua con buena calidad de agua ambiental. Cuando hablamos con buena calidad de agua ambiental, es que nosotros podemos utilizar esa agua para deporte, podemos utilizar esa agua para el ganado, para regar nuestros cultivos o en los campos agrícolas. La parte del 6.4.1, cambio porcentual en la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo. Ese es uno de los indicadores que ha cambiado a nivel de eficiencia de agua a lo largo del tiempo. ¿Cómo se ha cambiado? Porque ahí vino ya, o sea, hemos tratado lo que es la parte de la capacitación de los nuevos actores, de las personas que trabajan y trabajarán con el agua. Porcentaje total de recursos hídricos disponibles utilizados teniendo en cuenta los requisitos hídrico-ambientales. O sea, aquí nos referimos a la parte del nivel de estrés hídrico que se está sucediendo en muchísimas partes del mundo, que muchísimos seres humanos estamos sufriendo esa limitante, ¿no? De estrés del agua cuando no tenemos el recurso a mano. También estos indicadores de logro
por ejemplo, el grado de implementación de gestión integrada de recursos hídricos, 6,6,1, porcentaje de cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo, 6A, 6,1B, cantidad de asistencia oficial para el desarrollo relacionado con el agua y el saneamiento que forma parte de un plan coordinado por el gobierno, y el último porcentaje, 6, porcentaje de unidades administrativas con políticas y procedimientos establecidos y operativos para la participación de las comunidades locales en la gestión del agua y saneamiento, como así lo dice las Naciones Unidas en el año 2016. O sea, estos son los indicadores de logro, lo que nos va a decir a nosotros si hemos logrado alguna meta, alguna de las metas que tiene propuesto el ODS 6. Por aquí se verifica cuánto hemos avanzado y vamos a hablar de eso más adelante. En cuanto al ODS 6, ¿qué propone este objetivo? Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todo en el año 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar las prácticas de higiene. Aquí están las tres partes más importantes de ODS. Las infraestructuras de las aguas o del agua a nivel regional, la mayoría son muy viejas. Tienen muchos defectos. Hay que trabajar y hay que adecuar o hay que invertir en ella. Si no en la adecuación, en la creación de nueva infraestructura para el agua. Las instalaciones sanitarias, también muchos países y muchas ciudades en los países nuestros carecen de saneamiento, de alcantarillado sanitario para poder tratar esas aguas. Mayormente en República Dominicana, por ejemplo, casi el 80% del agua no se trata. Empezando por un país, más o menos. Ese no es el caso de la mayoría de los países que están acá presentes. Y también se deben fomentar las prácticas de higiene que estábamos hablando hace un momento. Tenemos retos. Hay retos que enfrentar. Por ejemplo, este desafío es doble. No solo lograr las metas propuestas, sino que también debemos asegurar la sustentabilidad de esas metas. Porque si las desarrollamos por un periodo de 2 o 3 meses, o un año o 2, y la dejamos suelta, pues volvemos para atrás. Entonces, hay que asegurar también la sustentabilidad de esas propuestas. Esto está lleno de amenazas. Hay muchas amenazas que hoy día podemos estar, que estamos experimentando. Por ejemplo, competencia creciente por el recurso agua. Eso es a nivel mundial, que ya está habiendo esa competencia por tener el agua. Personas que se pelean por el agua. Deterioro progresivo de la calidad de las fuentes. En las lomas, por ejemplo, en las montañas, la guerra por hacer el cunuquismo, desarrollar lo que es el cunuquismo. Cunuquismo se refiere a la agricultura de montaña, ¿verdad? Entonces se ven muy afectadas, se ven muy deterioradas las fuentes de agua, la vulnerabilidad de las instalaciones y del agua de saneamiento. Ya decíamos que mayormente en muchos países las plantas de tratamiento de agua, tanto residuales como potables, son viejas. Algunas son de reciente creación, ¿verdad? Pero hay muchas en muchos países que están muy inadecuadas. En la economía de los países cambiantes, obviamente, toda la economía hoy día es muy cambiante y básicamente con el asunto del COVID, las economías se han visto muy afectadas a nivel mundial. Vamos a ver cómo arrancamos. El crecimiento demográfico también es una amenaza para el ODS 6 y los demás ODS. El crecimiento de las ciudades crecen, pero crecen hacia la zona rural y hacia las montañas. Hay el estrés en las zonas rurales y áreas montañosas en muchos países. Por ejemplo, países como el nuestro, tenemos esa amenaza de que personas adineradas que cuentan con muchos recursos se suben a las lomas
a las montañas, a hacer carretera y a hacer casas. Y han vuelto pueblos, ciudades, ¿verdad? En zonas de recarga hídrica, que se deben sembrar árboles y se deben mantener los niveles de erosión los mínimos posibles. Y a esto se suman los efectos adversos del cambio climático, que de él nos vamos a hablar hoy. Algo para decir, no sé si conocen algunas de esas imágenes que están ahí a la derecha, pero el ODS 6 en Argentina, vamos a tocar esta parte. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron incorporados en Argentina del gobierno nacional, a la agenda del gobierno nacional del presidente Néstor Kirchner, no sé si dije bien, o Kirchner. En octubre de 2003, la Argentina participó de los diálogos sobre la entonces denominada Agenda para el Desarrollo post-2015 y se adhirió a la Agenda 2030 en septiembre de 2015. En enero de 2016, la Argentina comenzó a implementar la Agenda 2030. Argentina, obviamente, con 17 objetivos que hay 80 metas asumidas, 65 fueron adoptadas y 15 fueron adaptadas a líneas o alineadas con las políticas y prioridades nacionales. Hay 244 indicadores, la mayoría de ellos con líneas de base y meta intermedia y finales. También Argentina ha avanzado con 244 fichas técnicas publicadas, indicadores con desgloses pertinentes a la meta, también con indicadores censales con desagregaciones por departamento urbano, rural, sexo, grupo de edades, etc. Y pues lo que tiene que ver aquí, esta parte, este gráfico es muy importante porque aquí nos enseña o nos ve o nos podemos observar que el gasto primario total por meta específica del ODS 6 en millones de pesos por Argentina se mezclan así. Por ejemplo, en la meta 6.1, ¿verdad?, que es el acceso universal al agua para todo el mundo, y la meta 6.2, que es la parte de saneamiento e higiene, ¿verdad?, del agua. La Argentina en el 2016 gastó 19.368 millones de pesos. Para el 2017, 18.170 pesos. Millones, no estamos hablando de millones. Para el 2018 la Argentina ya había gastado 18.961 millones de pesos y en el 2019 27.603 pesos, millones de pesos. La Argentina ha hecho un gran aporte al ODS 6 y estos son fuente de la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional en base a gasto del ICD. Eso es muy alentador, esos datos que aparecen ahí que me sorprendieron, que yo dije, bueno, hay que poner esta parte aquí porque espero que los señores presentes acá conocieran ese dato. Bueno, en el contexto latinoamericano se refleja una abundancia relativa de agua, ¿verdad? Pues es que Latinoamérica concentra casi un tercio de los recursos hídricos mundiales. Un tercio del caudal de servicio de caudal superficial proviene de cuencas transfronterizas. Se reportan niveles de estrés de agua por encima del 80% por periodos que varían entre 3 a 12 meses por año en las zonas más pobladas que concentran a la vez una importante actividad económica. Estos son datos frescos según CEPAL. Pero también es bueno decir, no corresponde a Argentina, esta parte que está en rojo, en amarillo, fondo amarillo. Varios países no poseen leyes sobre ordenamiento territorial, ni tampoco alguna ley de agua que le permita administrar el recurso. Y cuando hablo de ordenamiento territorial es porque las cuencas hidrográficas no se pueden manejar en un país donde no haya un ordenamiento territorial. Es imposible.
adaptar medidas correctivas y medidas que tengan que ver para garantizar el agua en un país. El indicador 6.11 de agua potable gestionada de manera segura, ¿verdad? En la cobertura tanto rural como urbana, aquí podemos observar que a nivel mundial el 85.1% del mundo tiene agua segura, ha aportado agua segura. En el 53.0% ese es servicio básico. Para América Latina, el servicio básico, ¿verdad? Obviamente en la parte rural del agua segura. En lo que es la América Latina y el Caribe, el 82.3%, ¿verdad? Agua segura, pero el 41.7% es en la zona rural, tanto urbana como en la zona rural. Aquí el 52.2%, ¿verdad? En la parte de los países que en vía en desarrollo, en la parte de en la área rural, y en la área, como en la área urbana, la área rural 26.2%. Así andan los datos sobre el agua y su cobertura, ¿verdad? Aquí, pues en esta imagen podemos observar la cobertura del agua. Fíjense que en el año 2000 la cobertura de agua potable era de 90.3. Con los ODS implementándose en el 2017 subió a 96.7% en esta parte acá. Aquí en la cobertura de saneamiento, ¿verdad? El porciento en la cobertura de saneamiento. En el año 2000 era de 73.4. En el 2017 aumentó a 87.1. En este mapa nos indica los países que más han tratado el agua. Vemos que el líder es Chile con 72.5% en cuanto a saneamiento del agua. Luego le sigue México aquí arriba con un 51.1%. Luego de México está Ecuador con 43.3%. Luego el Perú con 39.2%. Luego sigue Brasil, 34.3%. Luego de Brasil sigue Colombia con 22.9%. Y luego sigue Argentina con 22.5%. Aquí en este siguiente slide podemos observar más fácil todo lo que hablaba en la foto, en el slide anterior. Vemos Chile, el líder, ¿verdad? En el área, en el agua, en la parte que tiene que ver con aguas residuales tratadas de manera adecuada. Y México, 51.1. Igual, lo que dijimos anteriormente se está expresando acá. Pero se nota de todas formas un bajo porcentaje de países que cuentan con datos solo para el 2018. Y en muchos casos, estos datos eran solamente estimaciones. Existe un desafío de diagnóstico para poder abordar el problema, según la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo, todos los países, salvo Chile, concluye, tratan menos del 50% de las aguas residuales. En el indicador 6.11 y 6.21 sobre agua potable y saneamiento, aquí en esta parte de la izquierda, azul, tenemos el agua potable y aquí a la derecha tenemos lo que es la cobertura de agua de saneamiento. Entonces, vemos que a nivel mundial el 70.6% de agua potable es gestionada de manera segura, el 19% es servicio básico, en América Latina 74.3% es gestionada de manera segura el agua, más sin embargo 22.5% es lo que se refiere a básico, ¿verdad? Entonces, en los países en vías de desarrollo, aquí tenemos que el servicio gestionado de manera segura de 34.7%, mientras que 29.9% es el servicio gestionado de manera básica. Aquí en la parte que tiene que ver con el agua potable, con la parte de saneamiento, ¿verdad? Solamente a nivel mundial, solo el 45% del agua es tratada. Las que salen de las cloacas, de los hogares, solo el 45% a nivel mundial.
Lo demás, 28.5%, se nota que es un servicio básico que no necesariamente dice que es tratado. En América Latina, el 31.3% del agua es tratada. El agua cloacal o el agua residual. 55.9% es servicio básico. En países en vía de desarrollo, solo 34.2%. Pero fíjense la defecación. La defecación es bastante alta al aire libre. Defecación al aire libre bastante alta. Y no mejorado, el servicio no mejorado también es muy alto y limitado. Fíjense por dónde anda más o menos el gráfico. El indicador 6.21, proporción de la población usando saneamiento gestionado de forma segura, avance por subregión 2017. El incremento de cobertura no solo es mayor en América Central, sino que también el avance total, camino recorrido, es también mayor. Fíjese en cuanto a América Central y a Sudamérica. América Central de 2000 a 2017, amplio recorrido, 25.4, perdón. Y en Sudamérica, 19.1 de 2000 a 2017. Se ha avanzado en Sudamérica esta parte, pero en Centroamérica se ha avanzado más en lo que tiene que ver con la proporción de la población utilizando saneamiento gestionado. Aquí vamos a ver las acciones que se han estado implementando en aras de preservar, proteger el recurso agua. El significado o la importancia de los sistemas acuíferos transfronterizos, que acabamos de decir hace unos momentos, es diferente en cada país. En algunos estos recursos son la fuente principal de abastecimiento de agua, mientras que en otros están poco explotados. Muchos de estos países o de estos sistemas son importantes para los ecosistemas que dependen de ellos, como es el sistema acuífero, el Pantanal, compartido con el estado plurianual, como es plurinacional, como se dice, de Bolivia, Brasil y el Paraguay. Es innovador, bueno, un acuerdo que se realizó con el acuífero Guaraní en el 2010 y también suscrito por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay, ratificado por todos los estados ribereños en el 2018. Podría proporcionar lecciones de política útiles para mejorar la seguridad hídrica de América Latina y el Caribe. Por sus características geográficas, se trata de uno de los acuíferos más grandes del mundo en extensión y volumen de agua, que tiene la particularidad de ser transfronterizo. En ese sentido, el acuerdo vino a regular lo referido a la gestión y al aprovechamiento de recursos, y pese a que aún no ha entrado en vigor, ha sentado las bases y el principio para su eventual aplicación, según la CEPAL 2019. Aquí mostramos el sistema de acuífero transfronterizo a la izquierda. Vemos que es un hermoso paisaje. No tengo pues la suerte, ¿verdad?, de haber conocido esa área. Yo sé que Julián la ha visitado y todos muchos de ustedes. Aquí tenemos entonces el acuífero Guaraní, una hermosura de la naturaleza, se puede observar. Estas son zonas sumamente importantes que los ODS tienen que dar seguridad de que se van a mantener y que se seguirán mejorando los servicios ahí, por la importancia que merecen que estos acuíferos aportan. Hay proyectos, ¿verdad?, que sean para trabajar los ODS. Hay proyectos de ganadería que se han hecho a nivel mundial, de ganadería sostenible. Es un ejemplo como en los sistemas de producción silvopastoriles pueden elevar la productividad en las fincas y a la vez incrementar la presión de servicios ambientales. Mejora la regulación hídrica y el control de la erosión, aumento de la biodiversidad y almacenamiento de carbono y reducción de las emisiones de óxido nitroso, gas metano, entre otros. O sea, que los proyectos de ganadería sostenibles que se han hecho, que están realizando en varios países, según estuve viendo, son muy importantes y tienen grandes aportes a los ODS.
Después de 5 años de implementación se ha mejorado en Colombia, ¿verdad? Este proyecto se ha mejorado la calidad del agua que fluye cerca de los predios con un 72.7% de menos demanda bioquímica de oxígeno. Se ha reducido la erosión de la tierra de 7 toneladas por hectárea y se ha incrementado en un 32% la presencia de aves, además de invertebrados en el suelo. Los proyectos de ganadería, añadiendo, sabemos que el ganado pues, son sistemas, utilizan un sistema, los rumiantes, ¿verdad? Un sistema extraño de digestión que provocan o que lanzan a la atmósfera cientos de miles de toneladas al mes de metano a la atmósfera, y por eso algunos estados, recuerdo ahora México, hay sectores que no están de acuerdo con la producción ganadera, no están de acuerdo. Hay otro programa que también que se está trabajando a nivel regional, es el programa Cultivando Agua Buena. Hay otros tipos de programas similares que tienen otros nombres, pero que yo no quise incluir acá, pero con los objetivos más o menos parecidos, para adiestrar a la población a cultivar el agua de manera sostenible, a utilizarla de manera adecuada, a capacitar a las personas de cómo se debe usar el agua. Son realmente importantes estos programas a nivel regional que se están dando, de cultivando el agua, agua buena, agua limpia. Hay muchísimos programas, ¿verdad?, que se han estado trabajando para mejorar la parte, para contribuir con la meta de los ODS número 6. Dentro de la meta 6.3, los indicadores 6.31 y 6.32, nosotros vamos a hablarle de algo muy importante que viene a paliar también a los gobiernos que no poseen, a los países pobres o países tercermundistas o países poco desarrollados, como queréis llamar. El indicador 6.31 y 6.32, les vamos a hablar de los sistemas de agua, de proyectos de ingeniería verde para el tratamiento de aguas residuales. Es una iniciativa muy importante que tiene una gran aceptación en muchos países de Centroamérica, que se ha estado implementando esto, y de Sudamérica también. Estos son una gran parte, en una gran parte de los países de América Latina y el Caribe, están desarrollando humedales artificiales. Mayormente esto se refiere a humedales subsuperficiales, en los cuales se trata el agua de manera segura, ¿verdad?, en el subsuelo. Estos sistemas utilizan plantas macrofitas para la depuración de la materia orgánica, que casi la depura en un 85%, además de los coliformes fecales totales, la temperatura y otros parámetros que se utilizan para saber cuando el agua está depurada o no. Además, materiales que también intervienen armónicamente, como son la grava, la arena, el zinc oxidable, entre otros, ¿verdad?, que facilitan la oxidación dentro del área o cámara. Luego de pasar por una de las fosas sépticas, finalmente el agua sale fuera del humedal para ser vertida a los campos agrícolas, a un río, a un arroyo, etc. Vamos a presentarle, este es un ejemplo, ¿verdad?, esta imagen que tiene que ver con los humedales subsuperficiales de flujo horizontal. Esto son las fosas donde llega el agua residual de las viviendas. Este es un humedal que está profundo, se ve ahí, pero está lleno de piedras, de arena, de grava, materiales oxidables, y macrofita, que son esta macrofita, que son como junco, ¿verdad? Y hacia el fondo tiene la salida de un tubo de salida, cuando ya el agua sale filtrada con casi el 85%
de la descontaminación de la materia orgánica. Al lado, aquí, se pueden ver uno de los parámetros, los parámetros principales que se toman en cuenta para determinar si el agua está saliendo descontaminada o no. Hemos realizado muchos proyectos de esto en el país, en República Dominicana, y también en muchas partes, como dijimos anteriormente, de la región. Este es uno que terminamos de trabajar no hace mucho en una ciudad de aquí de República Dominicana. Este otro ya que ya está montado, y quise traer alguna imagen sobre esos sistemas que ayudan bastante a la ODS 6, porque es el tratamiento de las aguas residuales para lanzarla a los ríos, ¿verdad? Por ahí atrás va un arroyo que comunica con uno de los ríos más importantes del país. El sistema de séptico que se emplea es un séptico más o menos como este, que se prepara, donde llegan primero el material cloacal para luego pasar a las fosas, ¿verdad? Solamente quise traer esto porque es muy importante que el séptico sea construido de manera permanente, que no se destruya tan fácil. Esta es la simulación, obviamente, del sistema de un humedal artificial, ¿verdad? Aquí le decimos que es subsuperficial porque está por debajo del suelo. Está rodeado de una capa impermeable que no permite que con los contaminantes se lisiden hacia el suelo, hacia el subsuelo. Estos son la vegetación o las macrofitas. Entonces, por aquí sale el agua, ¿verdad? Ya tratada hacia un río o a un campo agrícola, etc. Más o menos es una simulación de ese sistema. Hay muchos países que también han desarrollado este tipo de sistema, que el agua que sale de la cocina, el agua que sale de los baños, de los toilets, y que llega a la fosa séptica. A la fosa séptica le ponen pues un tubo respirador para que las bacterias no se mueran, y llegan aquí a una franja de filtrante que podrían llamársele, pues, en muchos países le llaman drenaje francés, ¿verdad? Donde se filtran y se descontamina el agua, pero no son tan eficientes como el sistema anterior mencionado. Estos son a nivel mundial, pues en otros países, mejor dicho, planta macrofita descontaminando aguas, ¿verdad? Y la hacen en forma. Este es el material que dijimos que es impermeable, que no permite que los contaminantes vayan al subsuelo. El agua es tratada de esta manera muy eficiente. Le llaman filtros verdes. Aquí también tenemos una muy buena práctica, es que la parte también de las aguas cuando se trata de manera de flujo libre, son plantas de tratamiento, obviamente de aguas residuales, que se emplean macrofitas. Aquí tenemos una especie aparentemente vetiver, a veces se parece a junco también, pero vean el sistema de bandeja. El sistema de bandeja es desplazado en diferentes lugares dentro del pozo o la laguna donde están llegando las aguas residuales. Es una tecnología muy bonita que está empleando en muchos países, inclusive Miami, Estados Unidos, y Boston, y también en Massachusetts. Aquí, pues, esto es el vetiver, es una planta que además de tener propiedades medicinales, también se emplea en los humedales artificiales para descontaminar el agua y tiene una gran eficiencia en la descontaminación. Esta planta no puede descontaminar metales pesados, más sin embargo, la mayoría de los contaminantes del agua son destrozados por esta planta. También vetiveria o vetiver, se puede notar la manera en que ellas pueden descontaminar el agua. Te podemos observar las raíces vivas de la planta que están descontaminando en ese humedal superficial. Aquí tenemos otras de las macrofitas también que se emplean en la descontaminación de las aguas superficiales. Aquí tenemos una de las plantas más investigadas, donde se realizan más investigaciones,
el jacinto de agua. Esta planta es descontaminadora, una de las más utilizadas en los humedales en Centroamérica y creo que Sudamérica también. También tenemos la última planta que le voy a presentar, que son macrofitas de contaminantes de agua residuales, que es la Tifa latifolia. A eso se llama Tifa, Enea o Anea, le llamamos, por si a alguien le suena el nombre. En cuanto a las acciones, vimos que en Argentina, como en Colombia, se desarrollaron proyectos de ganadería. También en República Dominicana se han desarrollado varios. También se han desarrollado en otros países de la región. Lo que tiene que ver con la parte de... En el año 2016, por ejemplo, algunos países como la República Dominicana declararon mediante decreto el cuatrienio del agua. Se han formado mesas de organismos para el manejo de recursos agua y en otros países no han copiado. Nosotros creo que copiamos de otros países, ¿verdad? Han trabajado esta parte y han declarado periodos gubernamentales para respaldar a los ODS6. En el 2020, año en que se inicia el actual presidente, ahora este año, de Luis Abinader, tenemos nuevo presidente nosotros, pues si ustedes no se han enterado alguno, se iniciaron los trabajos de elaboración de una guía para el manejo de cuencas hidrográficas. Encargado de esa iniciativa es el licenciado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país. En esta mesa, precisamente, estoy yo formando parte de los trabajos del ministerio. Esta es una de las iniciativas más lindas que hay en la parte que tiene que ver con las alianzas del objetivo número 7 de desarrollo sostenible, que son las alianzas público-privadas para desarrollar los diferentes objetivos. La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, el Plan Hidrológico Nacional recibe 1.2 millones de euros para manejo de cuenca. En varios países han dado más de ahí ese mismo plan. La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Los fondos de agua sugieren como respuesta local al reto de la seguridad hídrica desde la visión principalmente enfocada a los aspectos de conservación de cuencas o de las cuencas. Los fondos de agua son una parte muy importante, pues están desarrollando muy lindas actividades en toda la región de América Latina y Caribe. La cuenca del río Yaque del Norte también recibe un monto, bueno, aquí en el país, de unos 100 millones de pesos por parte también de fondos de agua. Y la USAID también ha aportado, no tan solo en Dominicana, sino en muchísimos otros países también ha aportado dinero para la compra de equipos, para colocar equipos, para rastrear las condiciones en las que se encuentran las cuencas y la microcuenca y la zona de recarga para mantener, decimos, informado a las autoridades de cómo están las cuencas en el país. Este sistema se está implementando en República Dominicana y es algo muy novedoso y muy importante que se platique en todos los países. Es unos equipos especiales con personas que van midiendo los caudales también en las zonas de recarga. Es algo impresionante que la USAID ¿verdad?, está haciendo en nuestra región. Aquí la escasez de agua hacia el 2040. Bueno, no voy a mencionar estos demás países, pero sí aquí en la parte ribereña, por ejemplo, de América del Sur, Perú y Chile está en rojo. Estados Unidos entero, incluyendo México, también está en rojo, es decir, que va a haber una escasez grande de agua en esos países, según pues la nota que pone Fondo de Agua en este año. República Dominicana, aquí está República Dominicana, también está en rojo República Dominicana, pero la parte que tiene que ver en este mapa, por ejemplo, de bajo a mediano, es de 10 a 20%,
es la que son estas áreas que tienen este color más o menos amarillento, y de medio a alto son las zonas que tienen, por ejemplo, este color de medio a alto, hasta el cono sur. Si no me equivoco, está mi amigo Julián en esa parte. Y ahí, pues, de alto, de 40 a 80, está esta zona aquí, y más oscuro, están estas áreas por acá, ¿verdad? Y Estados Unidos mismo, y otras zonas a nivel mundial. Entonces, está también extremadamente alto algunos países, ¿no? Más sin embargo, los demás países, pues no resulta que están tan peligrosos con el asunto del agua. Pero lo que se vislumbra es que todos los países del mundo tienen que trabajar con los ODS 6, porque es sumamente importante, porque o están en peligro, como los que estamos en rojo, o pues puede llegar el rojo fácilmente a los países que no están así. Más sin embargo, es de preocupación los países, por ejemplo, la costa de Chile, ¿verdad? Y Perú, que tengan esa escasez de agua en el año 2040. A breve de conclusión, yo puedo concluir que se ha avanzado en respecto a lo que se refiere a la recolección de información de planes de acción. Por ejemplo, hay muchos planes de acción que se han realizado. Argentina, pues un ejemplo, tienen muchos documentos, muchos trabajos hechos para despegar rápidamente. Apenas ya 5 años que tenemos los ODS, hay muchos países, y yo felicito a Julián, que yo sé que es una de las personas que ha metido la mano en eso, ¿verdad? Han progresado bastante en la parte de los informes y de los planes de acción y programas, etcétera. Hay avance también de alianzas interinstitucionales e internacionales en muchos países, con lo que tiene que ver el objetivo número 17 de los ODS. Latinoamérica y el Caribe, en conclusión, se encuentran entre las regiones de mayor crecimiento en el desarrollo de las metas, más sin embargo, aunque no esté escrito aquí, hay que tener cuidado porque la zona para 2040 se proyecta que está en rojo. Han nacido muchos programas para apoyar los ODS 6, como ya mencionábamos, agua limpia y saneamiento, como el manejo de cuencas hidrográficas, por ejemplo, la cultura de agua, fondos de agua, entre otros programas que son muy importantes y que han venido a hacer un desarrollo, a desarrollarlo, bueno, han venido a cooperar para que los ODS 6 se hagan realidad y se puedan cumplir las metas a través de los logros que hemos hablado. Se han elaborado leyes sobre agua en algunos países, en otros no, y nosotros no estamos tan mal a nivel mundial, no estamos tan mal, pero sí debemos tener cautela. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar conmigo en esta presentación, y estamos ahora dejándole de inmediato el poder a Julián para que, como moderador principal, ¿verdad?, y encargado de esta actividad, pues tome el control. Estamos dispuestos para los aportes, las preguntas o la retroalimentación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ahí tenemos la Muchísimas bibliografía. gracias. Bueno, ahí está. Bueno. Muchísimas gracias, José. Realmente muy profundo, tanto del marco teórico como la parte práctica. Has colmado las expectativas en nuestros intercambios por mensaje. Vamos pensando, ¿no?, la actividad, y realmente te ha salido fabulosa. Realmente un tema muy profundo y muy sólido de la parte estadística y la parte de los números. Y tu buena práctica como buen ingeniero agrónomo se ve que dominás el tema de manera excelente. Por eso siempre hablamos de que el desarrollo sostenible es una disciplina absolutamente transdisciplinaria, ¿no?, que tiene que ver con saberes de varias disciplinas y también con saberes que se van construyendo en la práctica y que aquí lo has puesto en marcha. ¿Alguna reflexión un poco para aclararte algunos temas de por qué en Argentina aparece, por ejemplo,
tú has dicho que el 80%, fui tomando nota de algunas cosas, que el 80% del agua en República Dominicana se arroja, ¿no? Los residuos cloacales se arrojan sin tratar. Y allí en Argentina, cuando mostraste el mapa, también te dio que prácticamente estamos igual, ¿no? Solamente el 23% de las aguas residuales tienen tratamiento. Por eso, entiendo que uno de los motivos por los cuales ha ido creciendo la inversión en agua y saneamiento en los últimos años tiene que ver con una gran obra que se está haciendo para tratar todas las aguas residuales del área metropolitana de Buenos Aires, que son casi 10 millones de personas, que son aguas residuales que se volcaban diariamente al Río de la Plata sin tratamiento, a solamente 1000 metros de donde está la toma de agua para potabilizarla y llevar el agua a los domicilios. Así que ahora se está haciendo en el sur de la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, una planta de tratamiento para todos esos residuos cloacales de esta región. Y por supuesto tenemos un país que por lo extenso es muy desigual, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, entre el público a Martín Aguayo, que trabaja con pueblos originarios del norte de nuestro país, en el acceso al agua, en zonas muy desérticas, y donde incluso cuando logran acceder a pozos de agua, es agua con un porcentaje muy alto de arsénico, producto de las características geológicas de la región, y que incluso muchas veces cuando la extraen, ese agua enseguida esa agua dulce, muchas veces se ve invadida por napas de agua salada, con lo cual la inversión en los pozos se amortiza muy, muy rápidamente. También tenemos en Argentina la cuenca acuífera, una de las cuencas más contaminadas del mundo, que es la cuenca Matarrechuelo, que están dentro de la ciudad de Buenos Aires y más de 30 partidos del área metropolitana de Buenos Aires, donde se vienen arrojando desperdicios de hace más de un siglo. Primero los saladeros de carne en la época de la colonia, luego los frigoríficos y actualmente un polo petroquímico en la misma región, que hacen que a pesar de un fallo de la Corte Suprema, que ya tiene más de 12 años, y una autoridad de cuenca que se ha creado interjurisdiccional entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, sigue siendo un río absolutamente con muy poco oxígeno, sin ninguna posibilidad para vida ni vegetal ni animal, por supuesto, y muy contaminado. Así que son los problemas de la desigualdad en materia de agua que tiene también nuestra región, a pesar de, bueno, y en la cordillera, que viven con agua de deshielo, hemos tenido un juicio en la Corte Suprema entre provincias, ¿no? Que se quedan a través de diques, se quedan con el agua de deshielo y le van robando el agua a otra provincia. Así que también tenemos disputas a nivel judicial con respecto al agua en nuestro país, por más que sea un país que no tiene problemas de agua. Así, bueno, había una pregunta muy puntual y queda abierta, por supuesto, a las preguntas. En primer lugar, quería mencionar también, que no lo mencioné al principio, a nuestro rector, el doctor Omar Quiroga, que hace posible todo esto, que asumió en el mes de abril, así que él asumió su gestión como nuevo rector de la institución en plena pandemia, o sea, con la universidad cerrada, y continúa el edificio, ¿no? Cerrado, pero por supuesto con todas sus actividades de grado, posgrado, extracurriculares y de acción comunitaria funcionando de manera virtual. Así que una gran gestión la del actual rector, que ha creado no solo este centro, sino se han creado 4 centros de estudio más. Y también está en el público otra gran amiga del Senarsex, la licenciada Carla Croco, que nos está también escuchando. A ver, aquí había una pregunta muy puntual de Ruth, con respecto a este gran aporte que hiciste, con respecto a las plantas que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales. Ella preguntó puntualmente por las macrofitas, pero luego mencionaste otras tantas. ¿Cuál es el tiempo que le lleva a estas plantas poder ir, si hay un estimado de cómo es los tiempos normales, ¿no? de tratamiento a través de estos sistemas naturales de plantas? Esta es la pregunta que está en el chat y queda abierto a otras preguntas que surjan. ¿Te refieres al tiempo de crecimiento dentro de la humedal o el tiempo que dura la macrofita dentro, si es por un año o 2 años, varios años o algo así? Porque no entendí muy bien la pregunta de Julián, como que se cortó cuando hablaste del tiempo.
Bueno, acá está, Ruth sigue conectada. Entiendo que se refiere al tiempo que tarda en procesar esa agua y que sea naturalmente reincorporada. Pero no sé si está Ruth y quiere aclarar la pregunta. Creo que estaba conectada. Entiendo que se Bueno, refiere si es, a cómo... sí. No, bueno, pero por no te preocupes, Ruth, por el chat. Ahí está. Por el chat. Ah, ahí está, dale. Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Ruth Mamani, soy estudiante de último año de la Escuela Técnica de la UBA y mi pregunta era más, ¿cuánto tardaban las plantas en sanear el agua contaminada? Ah, bien. No, las plantas realmente pueden tardar unas 4 semanas o 5 semanas, hasta menos, depende del contaminante que van a descontaminar, valga la redundancia. Porque hay plantas que no, por ejemplo, no pueden descontaminar, por ejemplo, la DBO o la de QO, al menos que no pase, por ejemplo, el periodo de un mes. Hay menos que a veces que en 15 días una planta te descontamina. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto te descontamina? Todavía el estudio, no tenemos en estudio cuánto una planta descontamina en un mes, qué cantidad de agua descontamina una planta. Todavía eso está, porque estos sistemas de tratamiento de aguas residuales con ingeniería verde, decimos, o plantas ecológicas, no nos dicen a nosotros que va a contaminar el agua en tantos días, ¿verdad? Pero sí, ya a los 3 meses, en 3 meses ella va cambiando el sistema, mayormente en semana, ¿verdad? Una semana, ellos semanalmente va saliendo agua y diariamente, mejor dicho, va saliendo agua del humedal, lo que no sabemos cuánto tardó allá específicamente en días, en cuánto tardó en descontaminar una determinada cantidad de agua. No tenemos esos estudios todavía, yo no los he visto, pero sí es interesante la pregunta y realmente son muy efectivas las plantas. Hay diferentes tipos de plantas, inclusive ahora mismo se están utilizando unas bacterias muy especiales para descontaminar el agua que trae metales, que mayormente viene de los metales como el arsénico, el plomo, etcétera, que proceden por ejemplo, de hospitales, de clínicas y de algunas industrias. Estas aguas son muy duras, son agua dura y muy fuerte para descontaminar, más sin embargo, unas macrofitas, ¿cómo es? Hay unas bacterias que se están lanzando al agua para que puedan descontaminarse esos metales. Pero realmente pueden durar semanas, puede durar meses en descontaminar un tipo de elemento. Son parámetros, bueno, las aguas las aguas contaminadas tienen temperatura alta, entonces eso lo normaliza. También tienen la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, el oxígeno disuelto, tiene también que purificar el agua de los contaminantes, de los coliformes fecales o de los coliformes totales y de otros parámetros que son varios parámetros que se toman en cuenta para la descontaminación. Es decir, que puede tardar de semanas o puede tardar a meses. Dicha descontaminación. Acá hay otra pregunta, esta la puedo responder yo porque conozco bastante el tema. Preguntaba Oscar con respecto al riachuelo, y no, lamentablemente el riachuelo son metales pesados. En el riachuelo hay imposibilidad, incluso con el estándar, con el indicador que se ha establecido de cuál es, a qué tipo de calidad se aspira, ese indicador tampoco permitiría la vida de ninguna especie animal. El riachuelo está contaminado con metales pesados, con lo cual este tipo de plantas no serviría.
lo comentó recién José en la presentación, que para metales pesados es muy difícil. Acá Raúl pregunta, el riachuelo es un desastre de contaminación muy preocupante, empresarios que contaminan, políticos que roban los fondos, que no llegan a las políticas públicas. ¿Conoce casos en el mundo de algún río grande que se haya logrado de cuenca hídrica, así de alta contaminación y de alta degradación? ¿Qué experiencia puede comentarnos en cuanto a alguna experiencia de mejora y que haya tenido algún éxito, ¿no? Bien, realmente a nivel de cuenca, por ejemplo, la cuenca del río Yaque del Norte, que es una de las cuencas más estresadas en República Dominicana, por ejemplo, es la que más asistencia ha tenido de parte del gobierno y de las naciones, de los organismos internacionales por su contaminación. Sin embargo, esta cuenca está siendo recuperada y está siendo trabajada por varios organismos. O sea, hay algunos ejemplos, disculpe, hay algunos ejemplos de cuencas que han sido subsanadas, mejor dicho, por o recuperadas por los embates, ¿verdad? Positivos de las ayudas de los organismos internacionales y también de los propios gobiernos. Pero en caso específico, puramente hablando, todavía en el mundo entero tenemos problemas con el manejo de cuencas hidrográficas. Pues generalmente hablamos de manejo de cuencas y realmente no resulta así. Un plan de manejo de cuenca es algo sistemático, muy serio, que las personas consideran, tienen que estar involucradas totalmente en ella, que las personas tienen que estar identificadas con el plan que se está desarrollando, y hasta el momento hay muy pocas cuencas que hayan sido recuperadas en los últimos años, muy pocas cuencas. No conozco casi ninguna, a excepción de una cuenca que hay aquí en el país, que está siendo recuperada, pero con muchos recursos económicos se han estado invirtiendo en ella y todavía no se ve el verde amanecer de esa cuenca. O sea, recuerden que la cuenca la formamos todos y es parte, por ejemplo, las cuencas son parte alta, parte media y parte baja. Parte baja mayormente están todas las ciudades. Entonces, mantener un manejo de cuenca adecuado, ¿verdad? Es sumamente difícil para todos los países del hemisferio. Sin embargo, no es algo imposible. Los ODS deben de contemplar y existen las metas y los indicadores para obtener todo eso. Y en términos de 10 años nosotros tenemos que dar una respuesta, no tan solo a nivel de cuenca, ¿verdad? A nivel de los ODS, sino que debemos de dar cuenta sobre el manejo de agua en todos los países de la región. Y obviamente los ODS son 17 ODS, pero el más importante, o uno de los más importantes, ¿verdad? Es este que estamos hablando. Es uno de los más complicados. Esto es asunto político, inclusive el agua está incursionando en la parte política, y realmente hasta el momento cuencas recuperadas hay muy pocas. En Guatemala estuve viendo de una cuenca que han hecho un gran trabajo y que han avanzado bastante, mas sin embargo, pues no se puede declarar que es una cuenca que está libre ya, que está totalmente recuperada. Del caso que habla Julián, sí, un amigo de allá de Argentina, otro amigo de Argentina me presentó en la parte del río, hay un puente grandote, creo yo, que se pasa, bueno, donde él tomó la toma, por donde pasó por el centro de la ciudad, que tiene problemas de vertedero de plástico y de cosas por la ciudad en Argentina, no me recuerdo el lugar. Yo sé que sí, estuve viendo eso y él me pedía una opinión sobre esa parte. Y yo le hablaba de que los sistemas de tratamiento de aguas residuales
no era fácil tratarlo, porque eso a nivel de Cuenca. En todas las comunidades que existen, si nosotros hacemos una capacitación de las personas y la involucramos a las comunidades, la empoderamos del problema que hay, pues se resuelve el problema. Pero si es nosotros, si es el gobierno unilateralmente que va a estar resolviendo esto sin involucramiento de las comunidades y de todas las instituciones que existen, si no es todos que vamos a una, tampoco logramos nada. Unilateralmente no vamos a lograr nada si no es con el consenso de la población, del gobierno, inclusive de los organismos internacionales que tienen recursos para ayudar a los países que no estamos tan aventajadamente merecidos por la parte económica. Adelante, Julián. Sí, yo creo que justamente el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo es un caso de fracaso en ese sentido, además, porque ha tenido muchos fondos internacionales, que incluso en algunos momentos el Estado ha recibido dinero de fondos internacionales para el saneamiento de la cuenca, y que ese dinero ha sido desviado para otras cuestiones presupuestarias, pero que no para lo que se había estimado. Hubo una movilización muy fuerte, tal es así que llevó la causa que llevó a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento de la cuenca, tiene que ver justamente con causas iniciadas por vecinos y por organizaciones. A partir de ese fallo de 2008 se creó una autoridad de cuenca que tiene un consejo consultivo de organizaciones sociales y académicas. Hay una autoridad tripartita, nación, provincia y ciudad, y así, a pesar de todo, falta muchísimo. Se ha avanzado, pero que los tiempos, por supuesto, no son los tiempos y es la imagen que creo que tú has visto, porque hay un puente histórico, el famoso puente transbordador, que es un paisaje característico del barrio de La Boca, que es a la cuenca del Riachuelo en la ciudad de Buenos Aires, que además por el Riachuelo entra, y pues se genera una cuenca, además que por las cuestiones hidrográficas y geográficas, zona hace que el agua quede como estancada encima, ahí ni siquiera hay circulación. Luego sí continúa por ver parte de Gran Buenos Aires. Acá hay un asistente, Armando de Biel, que nos comenta el caso del río San Lorenzo de Canadá. Yo no lo conozco, así que no voy a hacer referencia, pero parece que en el caso del río San Lorenzo merece algún estudio porque debe haber tenido un tratamiento de saneamiento. Bien. Mientras surge, si hay van pensando alguna pregunta, voy a aprovechar para meter un aviso, mientras vayan preguntando, si no damos espacio al cierre. En los próximos días, aquí en diciembre, estamos lanzando en la Escuela Argentina de Negocios, va a lanzar la oferta de diplomaturas 2021, con una oferta temprana, con grandes descuentos, y en el caso de nuestro Centro de Estudios en Desarrollo Sostenible, estamos lanzando 3 nuevas diplomaturas para el año 2021 de cursada virtual, enteramente virtual, con clases online, sincrónicas y clases asincrónicas con soporte de aula virtual, entre el mes de abril y octubre de 2021, una primera diplomatura que se llama Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social y Nuevas Economías, que tengo el gusto de dirigir, y que el doctor Bernardo Klicksberg además va a ser director honorario, así que también va a tener un rol en esta diplomatura. Una segunda diplomatura, bueno, y que quien aquí me acompaña, la licenciada Erika Valdizán, es la subdirectora. Una segunda diplomatura en Dirección y Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil, dirigida por Liliana Devoto, que es experta en esta temática. Y una tercera diplomatura en Economía Social y Desarrollo Sostenible, es decir, la mirada de la gestión de las instituciones de economía social, cooperativas, mutuales, fundaciones y otros tipos de organizaciones de economía social, en la mirada de la gestión sostenible y sustentable, o sea, cómo atraviesa también a estas organizaciones la Agenda de Desarrollo Sostenible y los ODS. Estas 3 diplomaturas, que forman parte de la gran oferta de diplomaturas de la EAM para el 2021, como le decía, en diciembre se abre la inscripción temprana, con muy buenos descuentos, y comienza en el mes de abril de 2021, con lo cual están todos invitados, y la posibilidad de ser online permite que puedan inscribirse gente de cualquier parte del país. Y la mayoría de estas diplomaturas está armada con un formato que no requiere un título profesional previo, así que puede ser estudiantes universitarios, gente que esté trabajando en cualquiera de estos temas vinculados a la gestión de organizaciones de la sociedad civil,
de la responsabilidad social, del desarrollo sostenible, y directivos y funcionarios trabajadores de la economía social, aunque no tengan título universitario, también pueden participar y tener su certificación como diplomado en estos temas. Y finalmente, la próxima conferencia, y la última del año, de nuestro centro de estudios, conferencia abierta, va a ser el día 15 de diciembre, bajo la temática Ayuda Sustentable, y quien nos va a hablar va a ser Fernando Solari, que es un experto en el aspecto social de las organizaciones. Entonces ya hemos tenido una conferencia sobre el rol, sobre la empresa, con Alfonso Benito Fraile, ahora una más ambiental, muy técnica, muy buena, sobre el tema de agua, con José, y en diciembre cerramos el año con un aspecto más social, barra filantrópico, barra acción comunitaria, porque no es filantropía, por eso es un tema, es un enfoque muy, muy novedoso el que le da Fernando Solari, el tema de ayuda sustentable para no tener que seguir ayudando. O sea, son proyectos sociales que se pueden autosustentar de manera económica. Esto va a ser el 15 de diciembre, a escasos días de la Navidad. Bueno, esos eran los avisos que quería pasar. Toda esta la difusión ustedes la van a ver por las redes sociales de la EAM, en Twitter, en Instagram, y seguramente también les van a llegar mails, y también lo pueden ver en mi mail particular, @Julián_D'Angelo en Twitter, @Julián D'Angelo_ en Instagram, y Julián D'Angelo en Facebook. Siempre yo en todas mis redes difundo también todo lo que hacemos aquí en el Centro de Estudios en Desarrollo Sostenible. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta final, si no dejamos ya el momento de las palabras finales para José. A ver, estoy mirando el chat, si alguno quiere agregar algo. Bueno, José, dejamos entonces tus palabras finales para el cierre de esta hermosa actividad que hemos tenido esta tarde. Bien, muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos los participantes, a las chicas que están ahí, a los jóvenes que están con nosotros, además a la Universidad EAN, y también a CESO, ¿verdad? Como al Centro de Desarrollo Sostenible, CEDESO, de Argentina, y al propio Julián D'Angelo. Muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos en la parte de agua, manejo sostenible de recursos, y pues estoy a sus órdenes en el Instituto de Medio Ambiente en República Dominicana, y realmente para mí ha sido un gran placer y un gran honor haber estado con ustedes en este momento. Así que vamos a tratar de hacer algo por el ODS 6, agua limpia y saneamiento. Desde nuestra casa nosotros podemos hacer muchas acciones, podemos enseñar a nuestros hijos a conservar el agua, a cómo utilizarla, y no hay que ir a muchos talleres ni a muchos encuentros para nosotros tomar acciones responsables respecto al agua. Así que muchísimas gracias a todos, y que Dios les bendiga y que pasen un feliz resto de la noche. Gracias, Julián. Muchas gracias a todos. Entonces nos reencontramos en la próxima actividad del 15 de diciembre. Hasta luego. Adiós.